Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Como veis, es una review de un libro, o mejor dicho, de la colección o tetralogía de Elena Ferrante, Dos amigas. Ese es el título de la tetralogía. ¿Por qué? Os preguntaréis. ¿Por qué esta, no otra? ¿Por qué ahora? Es una colección que salió en 2015, pero ha caído en mis manos hace muy poco, hará unos 6 meses, y la empecé a leer hará pues mes y medio o algo así. La acabo de terminar y me ha gustado mucho. Me ha parecido bastante distinto a lo que normalmente leo, porque también es cierto que suelo leer mucha ficción o novela histórica, y me ha impresionado lo mucho que me ha gustado. Así que nada, quería haceros esta review para que conozcáis esta obra y, si es el caso, meteros el gusanillo y que la leáis también vosotros. Así que nada, si os interesa, por favor quedaros porque empezamos ya. Como os decía, la review de hoy es a la colección o a la tetralogía Dos amigas de la autora Elena Ferrante. Os voy a pasar a enseñar los libros, que los tengo aquí, para ir mostrándoos la historia. El primer libro es La amiga estupenda, es este de aquí. Como veis en la portada hay dos niñas, y es que la historia va justamente de eso, de dos niñas amigas que viven, dos amigas, que es el nombre de la colección, que viven en un barrio pobre del Nápoles de alrededor de los años 50 en adelante. Entonces, bueno, ahí es como empieza, ¿no?, la novela. Tenemos segunda parte, Un mal nombre, que es esta de aquí, donde las dos amigas ya son adolescentes y con ello comienzan los problemas de la adolescencia, de los amoríos y demás. Los cambios del cuerpo, lo que ello conlleva, etcétera, etcétera. Más adelante tenemos la tercera parte, Las deudas del cuerpo, que sería este de aquí, donde digamos que las protagonistas se convierten en señoritas y cómo evoluciona su vida, cómo la de una evoluciona hacia un lado y de la otra hacia otro muy distinto. Y el último libro es La niña perdida, es el cuarto libro, que digamos que es el libro que se desarrolla en la madurez y termina en la vejez de estas dos niñas. La colección podría definirse como un retrato La colección podría resumirse como un retrato costumbrista de un barrio pobre de los años 50 en Nápoles. Ese sería el contexto. El barrio pobre, el suburbio de Nápoles, donde se empieza a cultivar esta historia de amistad. Y a mí me gusta pensar que el barrio es casi un personaje vivo por sí mismo. Hemos dicho que la historia se desarrolla en Nápoles, por lo tanto en Italia. Pero lo curioso es que en el barrio no se habla italiano, sino que se habla dialecto. Y ya es en la escuela, cuando sales del barrio, en las altas esferas, es decir, todo lo que no tiene que ver con el barrio, donde sí se habla italiano. Para que lo entendáis, el dialecto es una manera rápida de hablar o de comunicarte con la gente de tu entorno dentro del barrio. Pero es un lenguaje, por así decir, duro, sin florituras, puede llegar a ser soez, es bastante tajante. Sin embargo, el italiano es mucho más cultivado, más relajado, más sofisticado. Algo que no casa con el barrio. Esta dualidad de personajes que se crean cuando nos enfocamos en el barrio o cuando nos enfocamos en el resto de Nápoles o el resto de ciudades es muy interesante. Según fui leyendo la novela, fui apuntando frases que se me venían a la mente como de mi concepción de acuerdo a la novela. Y una de ellas es algo así como que la historia está narrada con una sinceridad muy pura.
porque ves esa sencillez y esa naturalidad al narrar. No sé, me parece súper fresca y justamente eso, está como poco trabajada, o da toda la impresión de que está poco trabajada. Es un estilo muy, muy vivaz, muy auténtico, y eso me ha gustado muchísimo porque yo mismo cuando escribo intento pulir más todo. Y justamente por eso creo que es una maravilla. Una maravilla. Tengo apuntada una frase de la crítica que hicieron en El País. La hizo José María Gelbenzu o Huelbenzu, no tengo muy claro cómo se dice el apellido, y es la siguiente: es una novela tan transparente como compleja, porque no hay nada más oscuro que la claridad. Y viene a ser esto el resumen perfecto de la novela, bueno, de la colección, de la tetralogía. Es tan clara, tan sincera, tan pura, tan sin embustes, que resulta cruda. Desde la felicidad, desde la tristeza, la ira, la crueldad, no sé. Todos los sentimientos que te produce la novela son puros y tajantes y están ahí. Y si te gustan bien y si no también. No les da más vueltas. Es como pasa esto y tú te quedas como, Dios mío, ¿y por qué ha pasado esto? Pero ya está, termina y ya está. Chimpún, a la siguiente cosa. Eso me fascina. No redunda en ese significado y lo que sus consecuencias y no sé qué, no sé cuánto. No, lo deja ahí y lo deja como madurar, que el lector lo madure, que vaya leyendo otras cosas y entonces te lo va suministrando, pero en pequeñas dosis. Y no sé, es que es tan distinta como... tan distinta la manera en la que está escrita, en que está narrado, el estilo, todo el lenguaje. No sé, parece que lo ha escrito un adolescente. No sé, es maravilloso. Y os la recomiendo plenamente. Creo que eso ya ha quedado claro desde las primeras frases de esta review. Y me ha parecido sorprendente y una lectura muy, muy grata. Muy, muy grata. Si bien es cierto, al principio me costó un poco, justamente por eso que os digo, como es tan distinta al resto de cosas que yo he leído, al menos que yo he leído, me costó un poco engancharme. Pero digamos que desde la mitad final de la primera novela fue todo de corrido. Porque es que no podía dejar, necesitaba saber qué ocurría, por qué, cómo evolucionan los personajes. Es asombroso, son estos libros que te coge un personaje y todo su entorno, que más o menos, bueno, que más o menos no, que tienen una edad, sea la que sea, y van evolucionando. Pero a la par, no a la cola ni de los personajes principales, no. A todos se les da un buen protagonismo en su justa medida en según qué parte de la historia. Y claro, empieza con unas niñas que tienen unos 6 años y termina con unas mujeres que tienen más de 60. Pues digamos que hay ahí más de 50 años contados en 4 novelas. Y no sé, me ha encantado. Me ha gustado mucho. Hay 2 cosas más que os quería comentar antes de concluir este vídeo, y son las siguientes. Lo primero es que en El Mundo, en el periódico El Mundo, le hicieron una entrevista, en concreto Benjamín Rosado le hizo una entrevista a Celia Filippetto, que es la traductora de la versión española de la novela. Y esta mujer dice algo que yo pensaba desde hace mucho, no sé exactamente desde hace cuánto, no sé desde qué punto de la novela lo pensaba, pero me gusta saber que otra persona piensa lo mismo, y más ella que se ha topado con el libreto, digamos, en italiano y lo ha pasado al español. Ella dice que cuando hizo la traducción, según vas avanzando, tienes ciertos problemas para entender partes de la historia
y de esa manera poder traducirla de la mejor forma para que tenga todo el sentido que la autora le quiso dar en su momento y saber discernir cuando una frase es relevante o no lo es. En esos casos, pues digamos que los traductores se ponen en contacto con los editores y estos con la autora para que se resuelvan estas dudas. Dijeron que eso no se produjo dada el carácter anónimo, digamos, de la autora. Pero ella dijo una cosa muy interesante, y es que os he dicho que las protagonistas son dos, Lenú y Lina. Bien. Lenú es un nombre cariñoso, igual que Lina. Es así como la llaman en el barrio, es así como la llaman sus familiares y su gente de confianza, la gente que les tiene cariño. Bien. Si bien es cierto, Lenú no llama a Lina Lina, la llama Lila. Y Lina o Lila realmente se llama Rafaela, pero eso no aparece nunca en el libro, más que en la presentación de personajes. Pues lo mismo ocurre con Lenú. Lenú no se llama Lenú, ella realmente se llama Elena Greco. Bien. Pues teniendo en cuenta que Elena Greco es una de estas dos amigas y es la que narra la historia, toda la historia está narrada por ella cuando ella ya es mayor. Y narra desde su niñez hasta su vejez, hasta el momento actual. Pues bien, Celia Filippetto dice que ve un espejo bastante interesante o bastante llamativo entre este personaje de Elena Greco y la propia autora, cuyo seudónimo es Elena Ferrante. Y eso es algo que yo pensé desde el principio, aun sin tener ni idea de la autora. Yo no quise leer nada de la autora, no quise informarme sobre ella, si se sabía algo de su vida, etc. No lo quise saber. Pero es algo que siempre he pensado, leyendo las novelas. Como que se basó en ella misma o que algo por ahí. Me da la sensación que tiene algo de autobiográfico este libro o esta colección de libros. Y eso hace que sea como más interesante aún. Sin saber si es cierto, puede ser totalmente falso. Pero bueno, es una sensación. Y luego hay cosas que son características de los dos personajes. Del personaje de Lenú y de la escritora, ¿no? Cuyo seudónimo, ya os digo, es Elena Ferrante, pero es un seudónimo. Ella no se llama así. Las coincidencias son, primero, que es una mujer, porque no sería la primera vez que hay un escritor o una escritora cuyo seudónimo es del sexo opuesto. No sería la primera vez. Entonces, sí se sabe, de las pocas cosas que se sabe que es una mujer, se sabe que es escritora, obviamente, se sabe que es italiana, se sabe que es napolitana, asimismo es madre, está separada y tiene más de 60 años. Todas estas características son comunes al personaje de Lenú en la historia. Elena Ferrante. No me arrepiento de mi anonimato. Descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone, de sus personajes, de los objetos y paisajes que describe, del tono de su escritura, no es ni más ni menos que un buen modo de leer, comentaba Elena Ferrante en una entrevista vía email para Il Corriere della Sera. Así que creo que mi labor con esta review ya está hecha. Era daros ese empujoncito para adentraros en el universo de Elena Ferrante. Y si lo hacéis con esta tetralogía o con cualquier otro libro, creo que no os va a decepcionar en absoluto. Si es así, si os animáis a leerla, esta o cualquier otra novela, o si ya os habéis leído alguna de ellas, por favor, escribírmelo en los comentarios, dadme vuestra opinión, hacedme vuestra propia review, porque estaré encantado de saber vuestras opiniones al respecto. Así que no me queda nada más que invitaros a leer esta colección y desearos un día fantástico. Recordad que nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde
Podéis suscribiros, comentar y darle a like si queréis. Es bienvenido y nada más. Muchísimas gracias por verme, un beso gigante y nos vemos el próximo jueves. Chao.